Hoy el doctor Izquierdo nos trae el tema Políticas Públicas y el mercado en el Ecuador. Bueno, en primer lugar, muy buenos días con todos. Para mí es un verdadero gusto poder estar el día de hoy participando de este tan importante evento. Bueno, me han comentado que por cuestiones de tiempo tendré que reducir un poco la exposición, debido a que de alguna manera sabemos que ya estamos cerca del mediodía y todavía nos queda una exposición más, así que trataré de ser breve en lo que tengo que exponer el día de hoy. Voy a darles a conocer una realidad un poco distinta a la que hasta ahora han venido escuchando. Esta realidad va enfocada desde la visión de lo que significan, en este caso, los gobiernos locales. La realidad de los gobiernos locales es un poco diferente a lo que significa el Estado como tal. Sin embargo, nosotros sabemos que cuando hablamos de Estado, tan Estado es el gobierno nacional como son los gobiernos locales. En este caso, nosotros como gobierno local y yo como representante de un gobierno local, en este caso del municipio de Loja, también podemos generar política pública en base a lo que significa el debilitamiento de lo que son los mercados. En general, a través de la historia, hemos visto la problemática que han tenido los mercados y el libre comercio a nivel internacional, lo cual ahora mismo se tienen que generar soluciones. Y las soluciones no solamente tienen que ser una dinámica estatal, sino también tienen que ser una oportunidad para que los gobiernos locales puedan generar políticas que mejoren la problemática que hasta ahora se ha visto en una realidad total a nivel global. No sé si podemos, por favor. El cuerpo de la presentación tenía estos contenidos, ¿no? Vamos a hablar un poco de la retrospectiva del modelo de libre mercado, hablaremos un poco de lo que significa el rol del Estado, la organización territorial en el Ecuador y los modelos de desarrollo. Tendremos la intervención de la situación que implica lo que son políticas públicas desde la perspectiva local y los gobiernos locales y sobre todo el caso que significa ahora mismo el municipio de Loja. La agenda de políticas en América Latina. Bueno, América Latina, sabemos la problemática que ha tenido. Es un poco ser un recorderis de lo que hasta ahora ha sido los mercados y el libre mercado a nivel internacional. Si el libre mercado ha sido regulado automáticamente por la mano invisible, que ya conocemos todos, aquí tenemos muchos estudiantes de economía también, el laissez-faire famoso, que el mercado regula todas las condiciones. Sin embargo, sabemos que eso ha sido un fracaso. Y todo lo que fue la política comercial, la libre política comercial, eso prácticamente no ha tenido una consecuencia dinámica para América Latina. Estos sistemas de protección que existieron a partir de los años 70, de los años 80, prácticamente fueron botados al piso para que de alguna forma sean el libre mercado y en este caso la regularización de política comercial quienes dinamicen la economía. Y eso prácticamente no tuvo las consecuencias que hasta ahora se pueden ver como negativas. Yo creo que es uno de los fenómenos fundamentales bajo los cuales nosotros podemos entender la crisis global, ¿sí? La crisis global se genera bajo 4 líneas específicas. La primera, que es la crisis económica, la crisis alimentaria, la crisis medioambiental y lo que es la crisis energética. Estos 4 parámetros están generando una violencia interna de mecanismos de desarrollo que lastimosamente no han dado una solución óptima a lo que significa en sí el crecimiento y desarrollo económico de las naciones. Por tal motivo, esta solución en la cual el Estado ha sido simplemente, ha sido quien visita y quien ve, observa lo que cómo el mercado funciona, no ha tenido una garantía de éxito a través de la historia. Vamos a ver algunos antecedentes internacionales y, bueno, por motivos de tiempo no voy a hacer una regularización, no voy a hacer unos antecedentes de todo lo que significó el tiempo de mercado a través de la historia, más bien me voy a enfocar en lo que significa la última crisis del 2008, donde sabemos que nuevamente el poder del capital financiero fue quien intervino a nivel mundial y el capital financiero fue quien reguló las decisiones de política pública. Lastimosamente, las decisiones de política pública fueron reguladas por el capital financiero. Y cuando estamos hablando de las decisiones de política pública, estamos hablando de la intervención del Estado. Entonces, la gran pregunta es, ¿dónde queda el Estado? ¿Cuál es el verdadero rol que tiene que tener el Estado en la intervención de política pública? Lastimosamente, este problema financiero, que tuvo la economía mundial condiciones muy desfavorables, hubieron también muchas fluctuaciones de incertidumbre a partir del año 2008. Lo que se creía era que era una crisis netamente financiera. Eso es lo que nosotros escuchábamos a nivel internacional. Sabíamos que Estados Unidos tenía una crisis financiera y que las economías emergentes no iban a tener un rebrote de este tipo de crisis financieras. Sin embargo, la realidad fue totalmente diferente. Sabemos que el resultado fue problemas reales
la economía real tuvo afecciones y problemas sociales. Lastimosamente estos problemas sociales han desembocado en un fenómeno clásico de lo que significa el problema del capital. El capital financiero, sobre todo sobre el capital humano y el capital social. ¿Qué ha pasado? Crisis en los países emergentes. Estos países emergentes no pueden reaccionar solamente con políticas enviadas de países internacionales o de mecanismos internacionales, sino la mejor estrategia y soluciones dinámicas que generen respuestas a la problemática actual. Entonces, de alguna manera, los altos precios también de los commodities, tanto en el sector minero, en el hidrocarburífero, los alimentos agrícolas y el débil crecimiento económico ha respondido a un fenómeno de crisis internacional. Podemos ver algunos datos que nos da el Fondo Monetario Internacional. Vemos las expectativas de crecimiento que tenemos para el año 2014. Se habló que desde el año 2008 cada año íbamos a tener mejoras en el crecimiento económico y nos estamos dando cuenta que desde el anterior año al actual año las expectativas siguen siendo más débiles. Es decir, la economía no tiene o no emerge de la problemática actual a nivel internacional. El mercado no permite la dinámica total para que tengamos las soluciones en lo que constituye la problemática internacional que tiene tanto en este caso Latinoamérica como el mundo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Esa es la pregunta que nosotros tenemos. Y dentro de las respuestas que voy a dar a este tipo de interrogantes es que lastimosamente el capital financiero ha sido quien ha dominado al resto de capitales que tiene ahora mismo un sistema económico. Está dominando a lo que significa el capital natural, está dominando al capital económico, está dominando al capital social y sobre todo está dominando al capital humano. Esto es crítico dentro del desarrollo económico. Estamos hablando de que este capital está dominando el resto de capitales y de esta forma crea la crisis de violencia que yo había mencionado en principio. De esta manera no se puede salir adelante. La propuesta que nosotros vamos a exponer el día de hoy es, por medio del trabajo del rol del Estado y a través de los gobiernos locales, podemos generar desarrollo y crecimiento para evitar el gran conflicto social y el gran conflicto humano que ahora tiene el mundo. Podemos ver las expectativas de crecimiento económico, incluso la China, que estamos hablando de un crecimiento normal que bordeaba el 10.9% hasta el 11-12% en los últimos años, tendrá un crecimiento inferior que podrá llegar al 7.4%, lo cual, así sea un crecimiento ideal para cualquier economía, y es un debilitamiento de lo que significan los niveles de crecimiento internacional. Entonces, realmente el problema no radica en la mejora del mercado, el problema radica en la mejora de la política pública, que tiene que ir de la mano con políticas estatales claras, y siempre y cuando el Estado sea visto no solamente como el aparato burocrático nacional y de gobierno nacional, sino sea visto como un Estado sectorial, regional, provincial, municipal, local y parroquial, donde cada uno de sus entes sean actores dinámicos de esta realidad. Dentro de esta problemática tenemos un punto que es clave, es el punto ideológico, ¿no? Ya lo mencionaba Stiglitz. Voy a citar esto textualmente, me parece muy importante. Dice, la verdad es que la mayoría de los errores individuales se reducen a solo uno: la creencia en que los mercados se ajustan solos y que el papel del gobierno deberá ser mínimo. Este es uno de los problemas que ya tuvimos anteriormente, donde el mercado siempre ha sido quien conduce esta dinámica. Sin embargo, esto ya es pasado, ¿no? No podemos seguir llorando sobre la leche derramada y debemos empezar a trabajar en soluciones. Y esa es la propuesta que nosotros ahora como municipio podemos generar en base a una realidad teórica y una realidad académica, que es lo que realmente se busca para lo que son las economías emergentes, como el caso del Ecuador. El verdadero rol del Estado es la gran interrogante que todos tenemos siempre, ¿no? ¿Qué debe hacer el Estado? Bueno, el Estado tiene algunos lineamientos claros y específicos que solamente los quiero dar a conocer, además de todos los procesos de intervención que debería generar, ¿no? Debe tener una estabilización macroeconómica, la provisión de bienes públicos, la política redistributiva, que suele ser mal entendida por los actores sociales. Qué miedo a los impuestos, ¿no? Ese es el típico discurso de todo político. Qué miedo a generar impuestos dentro de una economía. ¿Acaso, si no se generan impuestos, cómo se puede generar política redistributiva? Ya vamos a dar a conocer algunas de las políticas que como actores locales estamos ejecutando para poder generar dinámica y soluciones a una problemática que ahora mismo es básica. Y uno de los puntos también claves
dentro del rol del Estado, es correcciones de las imperfecciones, ¿no? Eso ya lo sabemos, incluso es un contenido muy teórico, pero el tema es la aplicación, es más el manejo de externalidades, el manejo de monopolios, de la información imperfecta y las regulaciones de actividad privada, ¿no? El subsecretario que me antecedió en la exposición decía algunas estrategias que como Estado nacional, gobierno nacional se están generando frente a una realidad internacional. Ahora yo propondré algunas estrategias como gobiernos locales en política pública podemos dar a conocer en base a la regulación que nos dé el COTAD. Entonces, nosotros podemos actuar de manera autónoma, como sabemos, pero creemos que esa es la única solución de desarrollo que nos espera en el mundo. La necesidad de un buen gobierno la tenemos todos, ¿no? ¿Cómo podemos decir que un gobierno es eficiente o es productivo? Por el medio de los resultados. Sabemos que el fin justifica los logros, o sea, obviamente que nosotros debemos ejecutar una acción, la acción y una reacción para nosotros tener los resultados que nos exige una problemática a los diferentes niveles. Entonces, cuando estamos hablando de las intervenciones públicas de calidad, estamos hablando de tener buenos servicios y soluciones a problemas colectivos. Eso es lo básico para tomar decisiones públicas, cuando el interés colectivo está sobre el interés particular, totalmente activo. Cuando nosotros estamos ejecutando una política, no podemos estar en contra. Si una persona se ve afectada, eso no significa que la política tenga que ser ejecutada. O si un mercado se ve también vulnerable, no significa que la política no tenga que ser ejecutada. Esta es una de las acciones que deben dinamizarse para dar respuesta a los problemas que tiene ahora mismo la economía, las economías emergentes y la economía mundial. El sobreproteccionismo no del Estado, sino el sobreproteccionismo de las transnacionales han generado la problemática de que el capital financiero sea el principal obstáculo del desarrollo. Y eso debemos entender y debemos tratar de superar. Otro tema clave de la eficiencia es la institucionalidad y el resultado de políticas públicas medidos con evaluaciones previas, durante y después de su aplicación. Este tipo de institucionalidad significa que tanto a nivel local, provincial y nacional, la institucionalidad del Estado tiene que ser fuerte, tiene que tener decisión, tiene que tener acción. Caso contrario, no vamos a tener resultados inmediatos. No podemos esperar un Estado frágil, un Estado débil que no tome acciones dinámicas y que ejecute soluciones inteligentes. De esa manera o de esa forma es la única dinámica que se puede dar para tener las soluciones que espera, en este caso, la colectividad. Bueno, tenemos una herramienta que nosotros sabemos, esto estoy un poco citando también un poco al hecho de que nosotros como planificadores podemos dar dinámica de soluciones, pero yo quisiera citar aquí que una de las herramientas claves para poder generar este tipo de soluciones es generar una planificación previa, para lo cual sabemos que tenemos ya el país, y esto es un muy buen resultado que yo también felicito al gobierno nacional, en el hecho de poder tener claras las políticas nacionales, tener un plan nacional, tener los planes sectoriales, tener los planes zonales, provinciales, locales y parroquiales. Es decir, tener un camino por donde debemos dirigirnos. Sin embargo, aquí yo quisiera hacer una observación muy importante, muy interesante. Cuando estamos hablando de planificación, y dentro del COTAD, ¿no? Nuestro código, en este caso que nos rige la organización territorial, autonomía y descentralización, nos expone en el país, en el Ecuador, la necesidad de la participación ciudadana dentro de los procesos de planificación y de participación para tener mejor resultado de política pública. Ese resultado de participación ciudadana puede ser positivo o muy negativo. ¿Dónde se encuentra ese resultado negativo de participación ciudadana? Cuando las instancias de participación no son representativas. Y ese es uno de los grandes obstáculos que tenemos, en este caso, los gobiernos locales. Ese es uno de los grandes obstáculos que tienen los gobiernos nacionales, la representatividad. Incluso cuando hablamos de muestreo simple en una clase de estadística, sabemos que no necesariamente el muestreo, la típica fórmula, ¿no?, de muestreo limitado y limitado, es la mejor manera para obtener la consecuencia de resultados. Podemos tener una muestra inferior y podemos tener mejores resultados, siempre y cuando tengamos representatividad. Entonces, lo más importante para adoptar las decisiones de política es la representatividad. Esto es básico para poder nosotros generar el ámbito donde nos vamos a desenvolver. Lo bueno del Ecuador ahora mismo es que ha generado una hoja de ruta, ¿no? Tenga sus críticas o no las tenga, haya mucha gente a favor, mucha gente en contra, la hoja de ruta en el país está definida, ¿sí? Tenemos una organización del territorio en el Ecuador y tenemos una normativa, una institucionalidad que de alguna forma a veces ha querido ser afectada,
pero es fuerte, es sólida. En este tema de la institucionalidad es lo último que tiene que tumbarse en un país. El momento que la institucionalidad quiera ser afectada, prácticamente todos seremos afectados. Y es allí donde tenemos que tener fortaleza y el Estado tiene que tener una intervención directa para que ésta no sea afectada. Entonces, cuando estamos hablando de esta institucionalidad, estamos hablando que en el COTAD, ¿no?, y también en la Constitución, se habla mucho de que el Estado ecuatoriano se organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias rurales. ¿Por qué puse esta cita? Porque de esta manera puedo dar un poco de fortaleza a la opinión que voy a ejecutar como acción dinámica de solución en base a los gobiernos locales. Cuando estamos hablando de gobiernos locales, solemos pensar que no estamos hablando de Estado y nos equivocamos. Como lo dije anteriormente, tan Estado es el gobierno nacional como somos los gobiernos locales. Y cuando estamos hablando de gobiernos locales, tenemos la potestad de competencias, las cuales podemos ejecutar. Y esas competencias tienen que permitir generar soluciones. No podemos ya pensar que todo tiene que llegar del papá gobierno nacional, sino que debemos trabajar de manera directa y articulada para dar soluciones efectivas a los problemas que tenemos. Uno de los temas claves y una de las principales competencias que tienen los gobiernos locales para soluciones de problemáticas de mercado, justamente es el manejo del territorio. Y cuando estamos hablando del manejo del territorio, nos permite y nos da facultad de actuar de diferente forma. Y el hecho de manejar el territorio de diferente forma ya nos permite interactuar con los ciudadanos y darles soluciones directas. Porque ¿quiénes más que nosotros conocemos esa problemática? Justamente uno de los temas, aquí voy a hacer voy a combinar un poco de academia, un poco de política y un poco de realidad local, ¿no? Es un mix de todo porque tenemos que enfatizar de que prácticamente todo está canalizado, todo tiene que ver, todo depende. Las teorías de desarrollo tradicionales, ¿no? Aquí una función de producción tradicional donde tenemos cada uno de los factores de producción, los típicos tierra, trabajo y capital, que son la dinámica global. Y nosotros llegamos siempre en los modelos de desarrollo a los modelos de aglomeración, que prácticamente no son más que el capital sobre todo tipo del resto de capital. Capital financiero primero, sobre el capital social y el capital humano. Eso es lo que sucedía antes, ¿no? ¿Qué es lo que fue pasando y cómo evolucionó el desarrollo a través del tiempo? El desarrollo a través del tiempo evoluciona hasta llegar a los modelos locales, ¿no? Los modelos de desarrollo locales, donde justamente los modelos endógenos son aquellos que permiten o empiezan a generar crecimiento y desarrollo. Estos modelos endógenos con políticas hacia la conservación, hacia el proteccionismo, para que de esa manera podamos salir hacia afuera, eliminando lo que eran los tratados de libre comercio, la liberalización comercial y todo eso que nos hundía las economías emergentes, ha generado soluciones muy interesantes. Pero nosotros vamos un poco más allá, ¿sí? La solución que en el municipio de Loja se presenta y que también se está presentando a nivel internacional es el hecho de que los actores locales propongan esta palabra de aquí. Es un modelo territorial de innovación. Este modelo territorial de innovación le da un plus a lo que significa los territorios y a lo que ha significado a través del tiempo el desarrollo propio. ¿Qué implica? Implica hacer municipios inteligentes, hacer ciudades inteligentes que den soluciones a los problemas que tienen cada una de ellas. Y dentro de esto, me propongo este modelo es muy interesante porque justamente el gran problema que tiene una economía emergente es la solución de la población. Y la solución a la población se da siempre su grave problema. ¿Cuál es el grave problema que tiene la población? Es el empleo. La solución siempre tiene que darse a una de las variables más claves, o yo diría las más complejas de una economía, que es el empleo. Y las soluciones de empleo, darlas a nivel nacional son muy complejas, pueden dárselas, pero desde el nivel local se pueden ejecutar niveles de empleo mucho más dinámicos y que tengan una solución mediática. Sin embargo, este tipo de modelos lo que hacen es generar este crecimiento y llegar a un nivel de competitividad regional, que es lo que justamente busca la ciudad. Y yo ya les voy a dar a conocer, como les digo, estoy tratando de ir un poco rápido para tratar de dar la mayoría de información que he traído el día de hoy, para que ustedes conozcan cómo realmente el caso de Loja está yendo hasta este tipo de modelos para generar el crecimiento.
Nosotros no creemos netamente que el Estado tenga que ser un paternalista, o que en este caso el gobierno local tenga que ser un paternalista, pero sí quien genera las oportunidades y la dinámica para que el resto de actores puedan intervenir en esta dinámica. Este resto de actores pueden intervenir y pueden llegar a un nivel que nosotros lo vemos acá, que es el nivel de competitividad regional. Sabemos que la competencia es el núcleo de todo proceso económico. Es imposible eliminar los principios básicos del mercado, o sea, no vamos a perder el principio básico del mercado, que es la libre competencia, porque caso contrario estaríamos creando nosotros unos monopolios o duopolios, lo cual generaría problemas en los sistemas económicos. ¿Qué es lo que debemos dar? Debemos dar oportunidades. Esas oportunidades es creando el escenario para que de alguna manera la gente pueda salir adelante y asimismo pueda generar procesos de innovación. Esa es la solución que se plantea y esa estrategia tiene que ser siempre, en primer lugar, de carácter local, provincial, regional y nacional. De esa manera se pueden dar ese tipo de soluciones. El Estado frente al mercado como solución de los gobiernos locales. Luego de ver estos antecedentes y esta propuesta que se tiene desde los gobiernos locales, ¿qué es lo que podemos decir como intervención total? El hecho de la intervención del Estado como gobierno local es en la regulación y en la intervención estatal versus la actuación de las fuerzas del mercado. Además de esto, es muy importante el manejo de instrumentos de políticas del Estado y lo más importante, ni absolutismo del Estado ni hegemonía del mercado. Este es uno de los principios claves, en donde debemos entender cuál debe ser la dinámica y cuál debe ejecutarse como soluciones. Pero vamos un poco a la aplicación, ¿no? Porque esto es bonito a veces verlo en teoría o solamente verlo en una clase, pero ya la aplicación se vuelve más compleja, porque ya realmente la dinámica de soluciones de política en los escenarios locales son bastante abstractos. No es tan fácil ejecutar lo que los modelos dan, pero es importante dar acciones de política pública para regular lo que el mercado presenta, ¿no? Entonces, el caso actual es la ciudad de Loja. Nosotros estamos trabajando en la ciudad de Loja. Aquí he presentado algunos datos. Bueno, ustedes conocen ya la ciudad de Loja, estamos hablando de casi 200,000 habitantes. Ahora mismo con la nueva regulación tenemos 6 parroquias urbanas, tenemos 13 parroquias rurales, en donde la hegemonía ha sido tradicionalmente el manejo del cantón, ¿no? Si nosotros arrojamos un poco de datos, tenemos que aproximadamente el 70% de las parroquias rurales del Cantón Loja tienen más del 90% de pobreza por necesidades básicas insatisfechas. Ojo ese dato, ¿sí? Ojo ese dato, más del 90%. Y el Cantón Loja tiene 68% de pobreza por necesidades básicas insatisfechas. Ahí hay una brecha. Y no se han generado soluciones dinámicas. ¿Y dónde están las acciones de política pública? Es la gran pregunta que nos damos. Entonces ahora voy a proceder a dar a conocer algunas acciones que nosotros vamos a dar. ¿Cuál es la clave de la solución de acción de política en base a la problemática que presenta un Estado desde los gobiernos locales? Tenemos, en primer lugar, lo más importante, ¿no? Entender que la política pública es un plan para alcanzar un objetivo de interés público. ¿Sí? Lo dice el Banco Interamericano de Desarrollo. Es un tema general, grande, pero que debe ser aplicado a nivel local. ¿Cuáles son las estrategias que se usan? Son dos: a través de los servicios públicos y a través de las regulaciones y sistemas tributarios. De esa manera, ¿qué es lo que se hace como gobierno local para obtener las decisiones de política pública y regular el mercado? La consecución de los logros. Es conseguir el resultado deseado para manejarlo de manera oportuna. Voy a proceder a dar a conocer, dentro de estos dos tipos de soluciones, qué es lo que está haciendo el Cantón Loja y qué es lo que va a proponer como soluciones mediáticas. En la primera parte, regulaciones y sistemas tributarios. Dentro de las regulaciones y sistemas tributarios, es necesario generar un ordenamiento bajo lo que significa la norma jurídica que tiene un gobierno local. ¿Cuál es la normativa jurídica? Es el manejo de ordenanzas. El manejo de ordenanzas es lo único que permite regular la problemática que tienen los gobiernos locales. Este manejo de ordenanzas ha empezado ya en la ciudad de Loja con la primera gran ordenanza, que es la contribución especial de mejoras, que permite que la colectividad y la ciudadanía trabaje armónicamente con los gobiernos locales. Esas son decisiones de política pública, y son aplicadas a la realidad. No estoy elucubrando ni generando una fantasía, son cuestiones que está haciendo el municipio de Loja y que lastimosamente no se lo ha hecho antes y era necesario ejecutarlo. ¿Qué otros temas también tenemos? Tenemos
la mejora en el cobro de patentes, tenemos también la sinceridad en tasas de cobros tanto de agua potable como recolección domiciliaria. Un gobierno local no puede vivir si no tiene recursos, y los recursos salen de ahí mismo. Sabemos y conocemos que la dinámica siempre depende de una realidad de ingresos, y eso responde a decisiones de política. También tenemos la actualización de cobros internos. Esto de aquí es muy importante. No solamente son, en este caso, egresos para la ciudadanía, sino también son incentivos para la ciudadanía. ¿Qué tipo de incentivos? Nosotros ahora el próximo año estamos empezando el plan de regeneración urbana que tiene la ciudad de Loja. Ya tenemos el crédito que fue justamente entregado la semana pasada por la Corporación Andina de Fomento. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Vamos a generar incentivo a la ciudadanía que empiece a mejorar sus fachadas dentro del plan de regeneración urbana por medio de la exención tributaria. Este tipo de políticas, ¿qué es lo que hace? Hace inclusión, hace dinámica y además permite que la gente se comprometa con la ciudad. Y este es uno de los temas que también se refieren a la política de gobierno del buen vivir. El hecho del buen vivir no solamente es tanto consumo como producción, sino también articulación de actividades en el hecho de una ciudad. Tenemos algunos temas, esto es muy importante, esto quisiera hacer énfasis en la asignación presupuestaria. ¿Cuál ha sido el problema que yo les había citado a ustedes anteriormente? Uno de los grandes problemas es el hecho de que en el área parroquial rural es mucho más pobre que el área urbana. ¿Qué es lo que se hace? Se tiene que hacer una asignación 2-1 en el área rural con relación al área urbana, porque es el área más necesitada. Es una decisión de política pública que va enfatizada ¿a qué? Al modelo teórico que les había planteado en el hecho de que se cree un dinamismo en el ámbito laboral y de esa manera se pueda generar competitividad. Ojo que ese modelo no es cuestión de un año, es un modelo que va a tardar unos cuantos años para poder tener resultados positivos. Bueno, y el tema de tributos progresivos, que eso es muy importante, algunos ejemplos de los cuales la ciudad también tendrá en los próximos meses. Y la otra cuestión, y el otro brazo ejecutor y el brazo fuerte que tiene que dar soluciones a este tipo de problemas, también es el tema de los servicios públicos. Estamos hablando de los planes de ordenamiento territorial, los planes urbanos también, estamos hablando del uso y ocupación de suelo, la vialidad urbana, servicios públicos básicos, tránsito, entre otros, ¿no? Esto no es más que dar a conocer lo que dice el COTAD en el artículo 75, que ustedes lo pueden leer y citarlo. Es el hecho de las competencias que tienen los gobiernos locales. ¿Qué propone entonces la ciudad? La ciudad propone un plan en el cual se busca justamente obtener y alcanzar el dinamismo laboral a través de los mecanismos dentro de los cuales nosotros podemos ejecutar las acciones de política pública. Estamos trazando la cancha para empezar a jugar el partido de fútbol. Eso es lo que se necesita hacer, caso contrario no se puede actuar. Dentro de esta cancha se ha definido que Loja tenga como visión la cultura, la ecología, la producción y la innovación, y en donde cada una de estas líneas estratégicas tendrán decisiones de política pública que actúen para solucionar cada uno de los problemas de la ciudad y que actúen para solucionar sobre todo el tema del mercado laboral. Eso es lo que nosotros hemos propuesto. Bueno, aquí hay una descripción de cada una de ellas, es el hecho del manejo de una ciudad accesible, inclusiva y segura, donde tenemos acciones de política. Bueno, por tema de tiempo, más bien en las preguntas, si lo quieren comentar, los puedo profundizar. El segundo tema es una ciudad ordenada e inteligente, donde también ya hemos empezado, hemos dado pasos claves en lo cual significa el ordenamiento territorial de la ciudad en base a lo que son las parroquias urbanas y a lo que significará la planificación total de la ciudad de Loja, productiva e innovadora. Este punto es importantísimo en el modelo de desarrollo local, porque esta es la clave para generación de empleo. Loja tiene que pasar de ser una ciudad de servicios a generación, en este caso, de servicios realmente inteligentes y de servicios industriales. Esa es la única manera que se pueda generar un poco más de armonía y también aprovechar el hecho del turismo y todo lo que significan puntos claves para la ciudad. Además, estamos hablando de la ciudad verde y ecológica, estamos hablando de una ciudad cultural y patrimonial, que esto justamente ahora se tienen que dar acciones de política ya no solamente del Estado como actor local, sino del Estado nacional, porque existen algunas propuestas nacionales donde Loja tiene que posicionarse de esta manera. Y lo mismo que significa en el hecho de la participación, que yo ya lo había expuesto antes. Las conclusiones, un poco rápidas para poderlas discutir. En primer lugar,
La apertura del comercio fue un fracaso en economías emergentes, eso ya lo sabemos. Ese modelo ya no tiene caso discutirlo solo para hacer un trabajo histórico. Ahora el rol del Estado es clave en la intervención, y el rol del Estado no como gobierno nacional, sino también como gobiernos locales, considerando las competencias que nos dan, en este caso la institucionalidad. La institucionalidad jurídica nos apoya y de esa manera debemos intervenir. Hablamos también de un papel protagónico y regulador. Ese papel protagónico y regulador ya lo conocemos en base a regulaciones y en base a lo que es servicios públicos. Hablamos también de una innovación territorial. La innovación territorial tiene que ser el dinamismo claro de las mejoras continuas dentro de los procesos territoriales. Caso contrario, no vamos a poder dar pasos agigantados en lo que significa el desarrollo económico. Esto es muy importante, repito nuevamente, ¿no? El mercado laboral como el epicentro del éxito de este modelo. Es donde nosotros debemos poner al mercado laboral como clave para el desarrollo, la generación de empleo a través de la dinámica de acciones de política pública, en donde el mercado deberá intervenir y articular algunos mecanismos para tener la mejor intervención. Ya lo había citado, ni absolutismo del Estado, ni hegemonía del mercado, y también es muy interesante que los objetivos de interés público se obtienen a partir de la provisión de servicios y de regulaciones. Entonces, en este caso, lo que buscamos como gobiernos locales es dar una alternativa al gobierno nacional para generar desarrollo y de esta manera poder tener criterios de acción de política pública que nos den decisiones inmediatas y que nos permitan tener la respuesta que la ciudadanía también necesita. Muchas gracias por su atención. Bien. En este momento abrimos el foro de preguntas. Por cuestiones de tiempo, les rogamos ser breves al momento de formularlas. Buenas tardes. Mi pregunta va, el Código de Finanzas Públicas exige a los gobiernos autónomos descentralizados que para la formulación de los PDOTs se conforme el Consejo Local de Planificación. Este Consejo Local de Planificación, manifiesta el Código, debe tener 3 representantes de la ciudadanía. En su exposición nos manifestaba que el Cantón Loja no cuenta con participación ciudadana representativa. ¿Cómo entonces ustedes han escogido a estos 3 ciudadanos para que conformen los consejos locales de planificación, si es que ya lo han conformado? Bueno, gracias por su pregunta. Bueno, en primer lugar, no decía que Loja no tiene procesos de representación ciudadana, eso es equivocado, no dije eso. Lo que había mencionado es que la participación ciudadana no es representativa, ¿sí? Eso había mencionado, y que es un problema, puede generar un problema al Estado para la toma de decisiones. Sin embargo, y por eso, y como ejemplo de procesos de participación, lo que hizo el Cantón Loja es un verdadero proceso de participación ciudadana. El Consejo de Planificación ya está conformado por todos los miembros que la regulación jurídica y normativa lo exige. En este caso se hizo una reunión con todos los presidentes barriales, incluso aquí tenemos un presidente barrial también que puede constatar ello, en donde se generó un proceso de participación dinámica y se generó unas soluciones y representantes. Lo mismo se hizo con las juntas parroquiales, lo mismo se hizo con los representantes de la academia y lo mismo se hizo con los representantes de las industrias. Entonces los representantes están en el consejo y también sabemos que tenemos un representante del consejo cantonal, tenemos un representante que en ese caso es el alcalde que lo lidera y tenemos mi participación que también es activa en este consejo. Entonces, lo que yo había criticado en este caso es que el proceso de participación tiene que ser representativo y ahí es donde nos cuesta, porque prácticamente fue muy complejo llegar, por ejemplo en la experiencia de los barrios, fue muy complejo llegar a un acuerdo, porque siempre se manejan intereses políticos, intereses particulares que no generan los procesos dinámicos de participación ciudadana. Y hoy sí creo que hay mucho trabajo por hacer. Hay que buscar los mecanismos de representación real de la ciudadanía que aporten y no generen distancias o que generen retrocesos. Ese es uno de los grandes problemas y esa era la crítica que yo enfatizaba. Y además también vale la oportunidad como experiencia nuestra, los procesos de presupuesto participativo lo hicimos en campo. Estuvimos en las 13 parroquias rurales, con el consejo en pleno del municipio de Loja, con los miembros de las juntas parroquiales, los miembros de la ciudadanía, donde debatimos las asignaciones presupuestarias que venían para el año 2015. Eso lo concluimos justamente el día miércoles, el día de ayer,
ya entró a primer debate el hecho de la proforma presupuestaria del año 2015 y en donde fue aprobada por unanimidad. Entonces, los procesos estamos trabajándolos. Claro está que es muy complejo, el tema político es muy complejo y es donde la verdadera participación debería imponerse. Y eso es un tema que es un tema de trabajo no solamente a nivel local, sino a nivel nacional. ¿Qué política pública propondría usted para recuperar los microempresarios, mejorar el desarrollo de los MIPYMES y sobre todo de esa economía popular y solidaria? Ya, gracias. Bueno, en principio, el hecho del término política opresora, bueno, es un término que lastimosamente no lo tendría que citar yo en este caso, porque me imagino que se dirige al señor alcalde, porque siempre el tema político es un tema que él tiene como lo sigue, ¿no? El tema político siempre es un poco más complejo. Yo quisiera más bien dar una solución a la segunda interrogante, es en el hecho de cómo estamos generando dinámica de soluciones. Vamos dando las soluciones que hemos generado ahora mismo. Hablamos de libre mercado. ¿Cuál es la mejor acción del libre mercado? Los estudiantes de economía la saben. Oferentes enfrente de los demandantes. Eso es el libre mercado. Hemos abierto una feria libre semanal en toda la ciudad de Loja. Primera respuesta. Segunda respuesta. ¿Cuál es la mejor forma de incentivo de producción? Es generando disminución de costos de transacción, ¿no es cierto? Eso es en teoría clave. ¿Qué hemos hecho? Hemos generado transporte para las parroquias rurales para que traigan todos sus productos y puedan trabajar en el Cantón Loja. Segunda respuesta. Tercera respuesta. ¿Cómo vamos a generar incentivo al sector productivo? Estamos dando una nueva área industrial para la ciudad de Loja que estará ubicada en la parte noroccidental, en donde vamos a generar incentivos a las zonas especiales de desarrollo económico, donde vamos a tener 0 aranceles y vamos a incentivar a la industria local y nacional. Este proceso va a durar aproximadamente 2 años, no es un proceso inmediato, porque lastimosamente hemos recibido un plan de ordenamiento urbano que es un fracaso total, que la ciudad no tiene ni siquiera un área industrial. Y tenemos ya, yo justamente el día de hoy estoy cerrando ya un nuevo acuerdo con un empresario cuencano que va a venir a invertir en Loja. Tenemos siquiera 10 a 12 industrias que están en fila esperando que vengan, si quieren las puedo enumerar. Tenemos de Corteja, tenemos Petroecuador, tengo 2 industrias de llantas de Cuenca, tenemos gente que está trabajando en ladrillos vistos, tenemos gente de madera plástica. Todos ellos quieren venir a intervenir en Loja, a invertir en Loja. Lo que no tienen son los espacios. El plan de ordenamiento urbano es un fracaso y estamos dándole soluciones para que eso sea una realidad. La mejora en el empleo es justamente dar soluciones de este tipo. Yo siempre digo que lo más importante es que ello se vaya generando y se vaya articulando de acuerdo a lo que nosotros podamos tener como soluciones bases y también que responda a un plan local y un plan nacional. Bien, agradecemos al doctor Leonardo Izquierdo que nos acompañó con el tema Políticas Públicas y Mercado en el Ecuador.